Seguramente piensas que tu familia es de las más disfuncionales o probablemente no, pero toda familia tiene sus momentos buenos y sus momentos malos, pero te aseguro que ninguna es tan disfuncional, tan rara y tan catastrófica como la de la mitología griega. En el video de hoy vamos a ver acerca del origen de la mitología griega. Así que sin más que agregar, vamos allá. Grecia es una tierra de muchos contrastes. Tiene llanuras, estribaciones y cordilleras. En algunos lugares de la escarpada costa hay altos acantilados, y los mares están llenos de islas, tanto grandes como pequeñas, algunas habitadas, mientras que otras no. Las tierras bajas son fértiles y en las laderas hay viñedos. En la antigüedad, sobre todo en las zonas más elevadas, el país solía ser más boscoso y con mucha más vegetación, además de que era menos árido que en la actualidad. Muchos siglos de pastoreo intenso por parte de las cabras y ovejas que criaban los campesinos terminaron destruyendo los árboles y los arbustos. Sin ellos no había raíces largas que ayudaran a unir el suelo cuando se secaba en el abrasador sol de verano. Con los años se volvió polvoriento y fue arrastrado por el viento. Sin embargo, en la época de los mitos y leyendas, nada de esto había pasado y los bosques eran abundantes. Las costas probablemente eran como es en la actualidad. Como era de esperar en una tierra de tantos puertos naturales, los antiguos griegos eran marineros excepcionales. Su influencia se extendió mucho más allá de la Grecia continental y sus islas circundantes, a muchos de los otros países del Mediterráneo, en especial los orientales. Las ciudades-estado de la antigua Grecia a veces se unían en una causa común. En otras ocasiones, a veces había una intensa rivalidad entre estados o al menos un gran sentido de independencia. Muchos estados estaban separados de sus vecinos por altas laderas montañosas, lo que dificultaba enormemente la comunicación. El aislamiento de un estado a otro era una de las grandes razones por las cuales las historias que la gente contaba acerca de los dioses y los mortales variaba de un lugar a otro. Y no se escribieron hasta mucho después, sino que se transmitían de generación a generación de forma oral, pues cada narrador daba su propia versión y tal vez elaboraba un poco si tenía imaginación para hacerlo. Saben, un poco como los chismes que empiezan como con una versión, pero conforme se van pasando de boca a boca, de repente ya no sabes ni cuál es la verdadera y cuál no. Pues así eran los mitos griegos. Gradualmente una parte del país aceptaba una versión en particular, pero este podía diferir mucho de la historia establecida en otro lugar. Pocas personas viajaban lo suficientemente lejos en el país como para comparar estas diferentes versiones. No fue hasta unos 600 a 700 años antes del nacimiento de Cristo y unos 400 años después de la caída de Troya que el poeta Homero y algunos otros historiadores griegos recopilaron estas historias. Algunos de los actos horribles descritos en las leyendas probablemente tenían su origen en historias que provenían fuera de Grecia. Algunas de las leyendas mismas parecen provenir de épocas aún más antiguas y de mucho más al este, ya que ahí se encuentran las mismas historias con las mismas tramas, pero con diferentes personajes. Sí es cierto que probablemente los griegos adaptaron historias traídas por invasores o escuchadas en otras tierras, y las adaptaron para que encajaran con sus propias prácticas y rituales, cuyos verdaderos significados se habían olvidado. Algunas de las historias provenían de países que eran todavía más primitivos a la antigua Grecia, lugares donde la vida humana era barata y las torturas y otras atrocidades eran parte de la vida cotidiana. Ahora, ¿por qué estoy entrando tan a detalle en la antigua Grecia? Pues Grecia es un lugar muy popular y muchas de las cosas que seguimos haciendo, usamos o que nos llaman la atención tienen su origen en la antigua Grecia. Así como las Olimpiadas, el maratón, la democracia, la filosofía por parte de filósofos como Sócrates, Aristóteles y Platón, varias prácticas de medicina, además del teatro. Pues esas son solo algunas de las cosas que tuvieron su origen en la antigua Grecia y que siguen vigentes hoy en día. Pero otra cosa que sigue vigente, de la cual mucha gente sigue haciendo películas, libros, música y mucho más, es de su mitología. Pues la mitología griega tiene alrededor de 4.000 a 5.000 años y seguimos hablando de ella.
acerca de sus héroes como Heracles, Hércules, Aquiles, Perseo, de sus famosas historias como la Ilíada y la Odisea con su famosa Guerra de Troya, al igual que de sus dioses olímpicos con personajes como Afrodita, Zeus, Hades, Poseidón y muchos más. De hecho, muchas palabras que usamos hoy en día tienen su origen de los mitos griegos, como Hermafrodito, Adonis, Afrodisíaco, Narcisista, Odisea, Atlas, Sirenas, Néctar y Morfina, solo por nombrar algunas. Así que hoy nos adentraremos en los inicios de la mitología griega, y al igual que observaremos el por qué estos mitos griegos son tan importantes y siguen siéndolo. Así que sin más que agregar, este es el origen de la mitología griega. Al comienzo no había nada, solo caos. Y de este caos nacen diferentes criaturas. Gea, la madre tierra, Tártaro, el abismo, un lugar horrible, Erebo, la oscuridad, y Nix, la noche. Y estos seres tuvieron descendientes entre sí, pero también tuvieron descendientes ellos solos. Ahora, no sé si los tuvieron en modo mitosis, eso creo, pero excepto que no eran copias de ellos mismos, sino que eran seres diferentes e independientes. Ahora, por ejemplo, Nix tuvo un montón de descendientes él mismo, al igual que entre ellos tuvieron varios descendientes, pero aquí creo que de los más importantes que decir es de Gea, la cual tuvo 2 descendientes, ella sola, y los cuales son muy importantes, porque estos fueron el cielo y el mar. El cielo también lo llamaban Urano, y Urano dejó embarazada a Gea, así que, espera, sé que estarás pensando, ¿cómo que dejó embarazada a Gea? ¿Gea no es su madre? Así es, Urano deja embarazada a Gea, su madre, y ahora no estoy ni defendiendo, ni normalizando, ni romantizando el incesto, pero solo quiero dejar claro que hay mucho de esto en la mitología griega, entonces solo voy advirtiendo, porque va a haber mucho más. Pero sí, continuemos. Bueno, Gea y Urano tienen hijos, los cuales de estos son los hecatónquiros, que son criaturas de 50 cabezas y 100 brazos. También tienen a los cíclopes, que son gigantes de un solo ojo, y tienen a los titanes y las titánides, los cuales son muy importantes para lo que sigue de la historia. Ahora, Urano no era un buen padre ni nada parecido, pues no le agradaban sus hijos. Decía que los hecatónquiros y los cíclopes eran muy feos y que los titanes y las titánides le daban envidia, porque eran muy hermosos, pero al mismo tiempo porque tenía el miedo de ser reemplazado por ellos. Así que obligó a Gea a mandar a todos sus hijos al profundo del Tártaro. Y eso hizo. El tiempo pasa y los hijos de Gea y Urano siguen en el Tártaro, no sé exactamente por cuánto tiempo, pero llega un punto en el que Gea se cansa de Urano y decide ir al Tártaro por ayuda. Decide ir a ver a los titanes y las titánides para pedirles ayuda de que derroquen a su padre y así puedan ser no solo ellos liberados, sino que ella también pueda librarse de Urano. Y estos titanes son Feo, Crío, Jápeto, Océano, Hiperon y Cronos. Y las titánides son Tetis, Febe, Temis, Tea, Nemóside y Rea. Cuando su madre llega con ellos y le pide su ayuda, está desconsolada, diciendo por favor ayúdenme, derroquemos a su padre y podamos ser libres todos. Ellos no le hicieron mucho caso y dijeron que preferían no meterse en esos problemas. Y claro, en esto Gea se queda aún más desconsolada por el hecho de que sus hijos no la quieren ayudar. En plan, primero les da la vida y luego no la ayudan. Y luego llegamos los humanos muchísimo después y también la tratamos horrible. Es que la madre tierra no siempre la pasa mal. En fin, Gea, indignada, pues ella no los había mandado a lo profundo del Tártaro, sino que fue su padre, se percató de que uno de sus hijos no estaba en esa junta, y este era
Cronos. Ante eso, Gea se queda como, ¿dónde está Cronos? Voy a pedirle ayuda a él, tal vez él sí me quiera. Y en eso la titánide Rea dice que sabe dónde está Cronos y que le dirá en dónde está, pero a cambio de un favor, que le ayude a convencer a Cronos de que ellos sean pareja. En plan de que Rea y Cronos sean pareja. Muy raros, ¿eh? Sus hijos también, pero ok. Gea, desconsolada, accede a esto y finalmente encuentra a Cronos. Gea le dice a Cronos que necesita su ayuda para poder derrocar a su padre, Urano, y poder ser todos libres y felices. Así que Cronos accede de inmediato, en plan, sí, ni lo pienso dos veces, te ayudo ya. El único que quería ayudar a su madre. Fue entonces que Gea ideó un plan para poder derrocar a Urano. Gea creó una hoz para que Cronos pudiera atacar a su padre, y el plan fue que Gea lo seduciría mientras Cronos se escondía. Fue entonces que Gea lo empezó a seducir y cuando estaban ellos solos, Cronos saltó de su escondite, agarró a Urano y lo castró. Y después esos restos los lanzó al mar Mediterráneo. Ahora, de esta sangre, al igual que de sus testículos, terminaron naciendo muchísimas criaturas. Una de las más famosas fue Afrodita, que se creó de espuma y nació de una concha que surfeó hasta la isla de Chipre. Después de que Cronos castró a su padre, Urano dedicó unas últimas palabras a su hijo Cronos. Tus hijos te destruirán como tú me destruiste. Cronos quedó atónito. Claro, tú imagínate escuchar esas palabras. Una locura. Pero no tenía tiempo para estar preocupado, pues finalmente habían derrocado a su padre y eran libres. Y finalmente comenzaba la era de los titanes. Cronos rescató a sus hermanos y aquí vivieron felices para siempre. Fin. No, de hecho esto no es el fin, es solo el inicio. ¿Verdad que te engañé? Porque todavía vienen aún más problemas. Los titanes empezaron una nueva etapa. Cronos y Rea se volvieron pareja y Rea se quedó embarazada. Todos estaban muy emocionados hasta que Cronos recordó las palabras proféticas de su padre. Tus hijos te destruirán como tú me destruiste a mí. Y empezó a estar de paranoico y conspirador durante todo el embarazo, hasta que finalmente llegó el día del parto. Ahora, algo muy importante que debes recordar es que nunca, 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 no importa lo que pase, nunca trates de detener una profecía. Quédate con estas palabras, porque es importante. Llega el día del parto y nace una niña, una hermosa niña y era perfecta y todos estaban felices celebrando la llegada de esta criatura. Todos estaban tan felices, los titanes, Gea, Rea, todo el mundo. Y entonces Cronos agarra a su hija en sus brazos, la mira y se la come. ¿Qué? ¿What? ¿Cómo? Pues sí, Cronos se comió a su hija. Todo el mundo, tú imagínate esto, o sea, agarra a la hija y se la come, pero no la mastica, o sea, se la traga así como pastilla, no sé. Ahora, nosotros sabiendo la historia completa, entendemos que él actúa sin pensar cuando se come a su hija. No lo defendemos, pero entendemos por qué lo hace. Al menos sabemos el contexto. Pero tú imagina el hecho de que ninguno de los invitados sabía, en plan, ninguna familiar sabía acerca de esta profecía, entonces todos se quedaron de que, ¿qué está pasando aquí? No entiendo. Terrible, terrible día. Aunque al principio todos estuvieran muy en pánico, después dijeron, ok, y lo dejaron pasar. Como si nada hubiera pasado. Así de bueno, ¿y qué hay de comer? Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? El tiempo pasa y Rea se vuelve a quedar embarazada por segunda vez. Y Cronos vuelve a hacer lo mismo por segunda vez. Se come a su segundo hijo. Más bien dicho, se lo traga. Y de nuevo hicieron como si nada hubiera pasado y se queda embarazada una
tercera vez. Y de nuevo Cronos se lo vuelve a comer. Y así pasa de nuevo una cuarta vez, hasta una quinta vez. Yo quiero pensar que sí había uno que otro titán que estaba preocupado por esta situación, pero no quisieron hacer nada porque Cronos era su líder que derrocó a Urano y que los liberó, y no querían contradecirlo porque pues no quieres contradecir al líder, sobre todo si está loco que se come a sus hijos, ¿no? Pero es que pase 5 veces ya es preocupante. Digo, desde la primera ya es raro, pero dejarlo pasar 5 veces, bueno. Pero había alguien a quien sí le preocupó esto, y es Rea. Claro, eran sus hijos, aunque también lo dejó pasar 5 veces, pero bueno. Finalmente, al sexto hijo, porque se quedó embarazada una sexta vez, decidió hacer algo al respecto. Así que decidió dar a luz sin decírselo a Cronos. Decidió ir a Creta, en donde el bebé podía ser criado por ninfas. En esta isla también había una cabra, la cual podía alimentar al bebé, así que parecía que estaba todo perfecto. Dio a luz al bebé en Creta y lo dejó ahí al cuidado de las ninfas y la cabra. Y cuando volvió de Creta, fingió todavía estar embarazada. Cuando era hora de dar a luz al bebé, Gea, su madre, le dio una piedra para poder fingir que ese era el bebé. Lo cubrió en una manta y Cronos se lo comió. Como no le importaban los bebés, en plan, ni siquiera checó que fuera un bebé, vio la piedra envuelta en una manta y se la comió, sin pensarlo. Como si fuera la última galleta del plato, en plan. Pero mientras tanto, en Creta, el bebé fue criado por esta ninfa llamada Amaltea y alimentado por la cabra. Esta crianza no fue nada, pero nada sencillo, pues no era un bebé normal, era el hijo de una titánide y un titán. Incluso hubo soldados de Creta que tenían que hacer ruido con lanzas y escudos mientras el bebé lloraba para que Cronos no lo escuchara. Otra cosa es que el bebé era muy brusco, en plan era muy fuerte y era muy brusco y muy tosco. Y un día, cuando estaba jugando con la cabra, le arrancó un cuerno y con el cuerno de la cabra se creó la cornucopia o el cuerno de la abundancia. El punto es que el bebé creció y fue empezado a ser educado y entrenado por Metis, la cual era una titánide hermana de Rea. Y lo hizo hasta que el bebé fue lo suficientemente fuerte y grande para irse de Creta y derrocar a su padre. Ahora, probablemente te estés preguntando quién es este bebé, ahora hombre, que iba a derrocar a Urano. Pues este bebé es nada más y nada menos, redoble de tambores, que el mismísimo Zeus, dios del Olimpo. Y algo importante que mencionar es que Rea, su madre, le dio a su hijo Zeus un frasco de vidrio con una bebida. No le dijo qué era, solo le dijo que no se la tomara y llevó a Zeus hasta Cronos. Cronos, confundido, preguntó: ¿y este muchacho quién es? Y Rea le dijo que era un sirviente más y que no se preocupara. En ese momento Cronos asumió que la bebida que Zeus tenía en la mano era para él, por lo cual la agarró y se la tomó. En cuanto la bebió, Cronos empezó a sentirse raro, sentirse mareado hasta que llegó a su estómago y vomitó. Pero no vomitó su almuerzo, vomitó a sus 5 hijos. Pues sí, esta bebida era algo así como una poción mágica que Metis había creado para que Cronos pudiera vomitar a sus hijos. Y como Cronos claramente no los había ni masticado ni nada, sino se los había tragado, pues seguían intactos. Y Cronos no solo liberó a sus hijos, sino que liberó aquello que más temía, su profecía hecha realidad. Y la poción no solo lo hizo vomitar, sino que también hizo que entrara en un sueño profundo, pero no eterno. Todos ahí sabían que esto no era suficiente para derrocar al titán. Tarde o temprano, o la profecía se cumpliría, o a los dioses los derrocarían. Así que los dioses y los titanes se terminaron preparando para la guerra, también conocida como la titanomaquia.
Y en una esquina están los dioses, dirigidos por Zeus. Estos dioses, quienes también eran sus hermanos y hermanas, eran Poseidón, Hades, Hestia, Deméter y Hera. Y en la otra esquina están los titanes, liderados por Cronos, y los cuales superaban por mucho a los dioses. Cronos no solo tenía sus hermanos y hermanas, también tenía primos, tíos y casi toda la familia se fue del lado de Cronos. Pero no todos. Pues a muchos no les agradaba Cronos y aprovecharon esta guerra y esta oportunidad para pasarse de bando y poder derrocar a Cronos. Solo por poner el ejemplo de algunos, están Helios, que es el titán que controlaba el carro del sol, Selene, la luna, Eos, el amanecer, se fueron del lado de Cronos. Climete, que es una ninfa de agua dulce, y Jápeto, el titán, tuvieron hijos, entre ellos Atlas, Meneceo, Epimeteo y Prometeo. Atlas y Meneceo se fueron del lado de Cronos, mientras que Epimeteo y Prometeo se fueron del lado de Zeus. Pero Epimeteo y Prometeo eran mucho más listos que sus otros hermanos porque Prometeo podía prever las cosas. Así que él sabía lo que iba a pasar y claro, Epimeteo dijo, me voy del lado de mi hermano que sabe lo que va a pasar. Y ahora, otra cosa importante que recordar para esta guerra es que los titanes y las titánides no eran los únicos hijos de Urano, pues él también tuvo otros hijos, los cuales eran los cíclopes y los hecatónquiros. Estos los enterró en el Tártaro y Cronos no los liberó. Cronos solo liberó a los titanes y a las titánides. Así que Zeus claramente aprovechó esta oportunidad cuando le hicieron saber que estas criaturas seguían en el fondo del Tártaro. Zeus los liberó y estos se pusieron de su lado. Y no solo eso, estaban tan agradecidos con Zeus que incluso fueron los cíclopes los que crearon los rayos de Zeus, el tridente de Poseidón y un casco invisible para Hades. Y para las diosas no crearon nada, 10 años de guerra prosiguieron, hasta que al final los dioses terminaron ganando esta batalla. Pues cuando le dieron a Zeus los rayos, él se volvió invencible. Zeus, después de la guerra, mandó a los titanes al Tártaro como castigo. Que recordemos, esta es una sección horrible y es la sección mala del inframundo. Ahora, casi a todos les tocó ese castigo, a excepción de algunos que Zeus los perdonó. Perdonó a algunos titanes porque estos ofrecieron seguir a Zeus. Entre ellos, Helios, Selene y Eos. Pero también hubo castigos aparte. No todos fueron al Tártaro, sino que a algunos les puso un castigo especial, como al titán Atlas. A él le dio el castigo de cargar el cielo por el resto de la eternidad. Y se guardó lo mejor para el titán Cronos, su padre. A él le puso el castigo de contar. Zeus le dijo a Cronos que contara. Y en cuanto empezó a contar, el tiempo fue creado. Y Cronos se convirtió en la representación del tiempo mismo. Zeus también otorgó responsabilidades a los otros dioses, claro, sus hermanos que le ayudaron en la guerra. Poseidón se convirtió en el dios del mar. Hades en el dios del inframundo, lugar donde iban las criaturas que morían. Hera, la diosa del matrimonio. Deméter, la diosa de la cosecha, agricultura y estaciones, y Hestia, la diosa del hogar y la familia. Y aunque parece que todo aquí terminó bien, los titanes terminaron desterrados en el Tártaro, los dioses empezaban una nueva era, la era de los dioses. Esto es solo el principio de muchísimos mitos más. Y ahora aquí podemos decir que Zeus rompió el ciclo, ya saben, de Urano y de Cronos y de ser un mal padre y que se volvió un buen padre, pero no. Zeus era un terrible padre, un terrible esposo y era terrible. Así que no diría que rompió el ciclo porque no lo hizo. Ok, una de las preguntas del inicio que nos hicimos es ¿por qué es que la mitología griega
sigue siendo tan popular en la actualidad como lo era en la antigüedad? Pues creo que una de las razones por la cual sigue siendo popular es gracias a sus narrativas atemporales que exploran la compleja naturaleza humana. Exploran lo divino al mismo tiempo que los misterios de la existencia. Además, también creo que es muy popular por el hecho de que éstas tienen escritos, como el poeta Homero o el historiador Hesíodo, lograron resguardar varios de estos mitos para que los siguiéramos escuchando hoy en día. Ahora, ¿qué podemos ver acerca de este particular relato? Pues Cronos nos muestra que no hay nadie que pueda perpetuarse al poder. Por más recaudos que tome, algún día habrá de caer y dejar el lugar a otros. Pues Cronos derrocó a su padre Urano y él fue derrocado por su hijo Zeus. Como lo dije, nunca trates de romper una profecía, porque si lo intentas, es muy probable que la termines cumpliendo. Si Cronos no se comía a sus hijos, es muy probable que estos no terminaran queriendo derrocarlo, o tal vez sí, no se sabe, pero mejor no intentes romper una profecía. Otra cosa importante de este mito nos muestra el origen del tiempo, pues Cronos representa el tiempo cronológicamente y lineal que consume todo, recordándonos la finitud de la vida. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, espero que te haya gustado un poco de los mitos griegos, que me gustaría continuar con más mitos griegos, hablar después más acerca de los dioses e incluso después acerca de la Odisea y cosas así. Así que si te gustó, por favor no olvides en darle like, suscribirte y picar a la campanita en caso de que quieras notificaciones de nuevos videos. Yo soy Andrea y nos vemos en el próximo video.